amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí en vivo, arrancando de esta manera y dándoles la bienvenida, porque tenemos hoy una batería de informaciones, análisis para poder compartir con todos ustedes. Pónganse muy cómodos, si ya está en camita, pues bien, junto a la familia disfrute aquí en vivo. Hablemos de economía, porque han sido horas cruciales, horas muy importantes para el país, con este encuentro denominado Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. Son 40 sectores privados que han estado reunidos con el gobierno, claro, con todos sus representantes, que han estado debatiendo diferentes temáticas como tema central, como eje central, la economía. Pero ha habido un punto que ha generado reacciones inmediatas de CANEP, por ejemplo, desde Santa Cruz, que se han pronunciado ya de manera oficial, rechazando enfáticamente que esta intención o esta propuesta del Gabinete Social de poder controlar las divisas de las exportaciones. Quiero mostrarles lo siguiente y enseguida abordaremos este tema. Cuando hablamos de divisas, estamos hablando particularmente de moneda dura, o sea, dinero como dólares, euros, incluso hasta el renminbi o yuan chino podría ser considerado una divisa, porque estas monedas sirven para el comercio exterior. O sea, nosotros vamos a exportar, recibimos particularmente dólares y con estos dólares pues se pagan las importaciones. Cuando se habla de control de divisas, se va a controlar o se va a supervisar a los exportadores cuánto están enviando al exterior y qué valor, cuánto están facturando cada uno de ellos. Lo que se está viendo es qué monto se puede introducir al país de vuelta, pero con un gran control, un registro de lo que son esas exportaciones, y en vez de que los exportadores tengan la posibilidad, ya sea de dejar una fracción fuera del país o traerla, porque tienen gastos de operación también aquí, pero no se les permitiría hacer estas operaciones, sino tendrían que traer todos los recursos que han obtenido por las exportaciones y a la vez intercambiarlos o vender, si se quiere, estos dólares o las divisas que obtengan y venderlas al precio oficial. En el caso de traer divisas en dólares, se tendrían que vender al tipo de cambio oficial, que es 6,96. Lo que va a generar son mercados negros, va a generar una caída de la producción, caída de las exportaciones, va a generar desempleo y lo peor de todo son estos mercados negros que lo único que van a hacer es disparar aún más el precio de las divisas y por lo tanto hacer más escasos los dólares en vez de lograr lo que pretende la Central Obrera Boliviana y ahora secundada por el gobierno. Estamos escuchando parte de las declaraciones de Alberto Bonadona, analista económico, pero la autoridad de gobierno está con nosotros. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, nos acompaña de manera presencial. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas noches y a través tuyo saludo a toda la audiencia. Pues para nosotros un placer. Ministro, un diálogo por la economía, por la producción que se ha generado en La Paz, que ha concentrado a 40 sectores privados, si no es más, que han tenido a sus representantes, un diálogo que ingresó en un cuarto intermedio, pero un punto que sí definitivamente ha generado reacciones, como por ejemplo de CANEP en Santa Cruz y otras instancias, rechazando enfáticamente lo siguiente: la propuesta de controlar divisas de las exportaciones. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, Luciana, creo que lo importante es resaltar el escenario de diálogo, ¿no? Porque es un escenario de diálogo que viene ya desde varios meses atrás, para empezar, pero que está llegando a uno de sus puntos más importantes con la presencia del presidente Lucho, ¿no? Que ha liderado el día de ayer este espacio de diálogo
donde lo más importante es que se ha generado un espacio en el cual nos podamos escuchar, nos podamos entender y fundamentalmente trabajar unidos para construir soluciones y respuestas a la actual coyuntura económica. Creo que eso es lo primero que hay que resaltar, ¿no? Esa apertura tanto del sector empresarial como del gobierno nacional para poder establecer este escenario de diálogo, y que el sector empresarial mismo ha reconocido que esto no se veía en décadas, ¿no? Que el presidente lidere un espacio de diálogo de esta amplitud, como tú lo acabas de señalar, casi 40 sectores, casi 40 representantes del sector empresarial que han estado presentes, y que esperamos que mañana podamos retomar ese cuarto intermedio y que continuamos también la discusión, el intercambio de criterios, siempre tratando de encontrar las soluciones en beneficio de la población boliviana, como también hemos coincidido el día de ayer entre el sector empresarial y el gobierno nacional, ¿no? Ministro, le recalco la consulta. ¿Será viable esta propuesta? Los empresarios dicen que no, pero ¿qué opina el gobierno? El control de divisas de las exportaciones. Bueno, Luciana, creo que mañana precisamente va a ser el escenario donde tenemos que discutir. Hemos escuchado algunos pronunciamientos de algunos sectores empresariales en relación al tema del control de cambios planteado por la Central Obrera Boliviana, pero creo que el escenario de mañana de diálogo es el escenario ideal y específico, en el cual tenemos que escucharnos, escuchar también los planteamientos y los criterios que pueda llegar a tener el sector empresarial, y sobre ese intercambio de criterios construir las soluciones, construir los consensos, que creemos que es lo importante, y que tenemos también que todos los actores estar a la altura del desafío, a la altura para poder responder a esta coyuntura. O sea, mañana, ¿no?, sí se va a hablar del tema, pese a este rechazo de que ya han expresado algunos sectores privados. Bueno, se han establecido ayer, el gobierno nacional ha hecho una presentación sobre un diagnóstico, algunos planteamientos. Del sector empresarial también hemos tenido otros planteamientos que han sido escuchados, y que se ha solicitado desde el sector empresarial poder tener este cuarto intermedio hasta el día de mañana, y mañana poder retomar el diálogo, y siempre buscando tratar de construir consensos y encontrar y construir las soluciones y las respuestas a la actual coyuntura económica. Permítame, ministro Cusican, que está con nosotros Tufi desde Santa Cruz también para realizar más consultas. Tufi, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Luciana, gracias. Buenas noches, ministro. Un poco puntualizar y profundizar este tema del control de las divisas, ministro. En la reunión de ayer, ¿se tocó esta propuesta ya con los empresarios? Pregunto si hubo algún disenso expresado ya en el marco de la reunión de ayer, porque hoy uno de los sectores que participó en la reunión se ha declarado en emergencia, al parecer ya con alguna posibilidad de que se aplique esta medida. Bueno, Tufi, yo quiero reiterar la importancia de tener un espacio de diálogo tan amplio, de participación del sector empresarial con la presencia del presidente. Y creo que ese es el escenario en el cual hay que discutir los argumentos, porque lo hemos escuchado algunos pronunciamientos, como tú señalabas, pero creo que en el escenario que se tiene que reinstalar el diálogo el día de mañana va a ser el espacio en el cual podamos escuchar también los argumentos de manera más amplia, de manera más detallada, y en función a eso poder discutir cada uno de los temas, ¿no? Creemos nosotros que este espacio de diálogo es un espacio importante a través del cual se pueden construir consensos, se pueden construir respuestas a la actual coyuntura económica, y confiamos y nosotros también esperamos de que el debate del espacio de diálogo no se traslade, digamos, a los medios de comunicación o a las redes sociales, sino más bien que aprovechemos este espacio de diálogo tan amplio con el sector empresarial para poder tratar de encontrar esos consensos y estas respuestas a la actual coyuntura. Ahora, ministro, ¿qué piensa usted en su condición de ministro de Planificación de la propuesta en sí, las reacciones que genera esta idea del control de divisas, de que puede generar más mercado negro del dólar, de que puede desincentivar las exportaciones y generar más empleo? ¿Es así o no es así desde su punto de vista como ministro? Bueno, Tufi, como te decía, yo creo que lo más responsable en estos momentos es no trasladar el debate del espacio de diálogo, la discusión de las ideas a este tipo de espacios. Creo que el espacio
donde tenemos que explotarlo y tenemos que aprovecharlos el día de mañana para poder intercambiar criterios y tratar de encontrar soluciones. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, hemos hecho algunos planteamientos, algunas propuestas, hemos escuchado también la posición y los planteamientos del sector privado. En función a eso se ha declarado un cuarto intermedio, que lo retomaremos mañana, siempre con la expectativa de poder construir estas respuestas a la actual coyuntura, de estar a la altura del desafío, de también estar a la altura de las expectativas de la población boliviana y fundamentalmente tratar de resolver los problemas de la economía y los problemas de la población, Tufí. En caso de llevarse adelante esto, ministro, ¿cómo le va a favorecer a la economía el control de divisas? Bueno, lo que estamos buscando desde el Gobierno Nacional, porque no es solamente una medida que se ha hablado o una propuesta que se ha tenido el día de hoy, son varias medidas vinculadas principalmente a poder seguir fomentando las exportaciones, por ejemplo. Dentro de eso hay una serie de medidas que se han planteado, continuar con la sustitución de importaciones. Son una serie de medidas que están vinculadas a poder afrontar esta coyuntura, este problema de la provisión de divisa extranjera en nuestra economía, Luciana. Estamos enfocados en que a través del diálogo podamos construir, consensuar en muchos de los aspectos que se tienen dentro de las medidas y de los planteamientos que se han realizado el día de ayer y brindar respuestas a la población boliviana. ¿No será un riesgo para las exportaciones en el país? Lo decía el analista Alberto Bonadona, que va a registrarse una caída en las exportaciones. Ministro, ¿qué dice? Bueno, Luciana, nosotros vamos viendo que la balanza comercial ha ido respondiendo y ha ido reaccionando en los últimos meses. El último mes, por ejemplo, que se ha publicado en el Instituto Nacional de Estadística, hemos visto un superávit comercial, es decir, que hemos vendido más de lo que al exterior de lo que hemos comprado, de más de 150 millones de dólares, Luciana. Entonces ahí hemos visto que la balanza comercial ha ido reaccionando, pero no es suficiente, hay que exportar más, tenemos que seguir produciendo más primero para también responder a las necesidades y demandas de la economía boliviana, pero también exportar más para también que existan mayores divisas dentro de la economía. Ministro, ¿cuánto puede durar la reunión de mañana? No hay un tiempo establecido y le pregunto si ya mañana podremos conocer decisiones del gobierno en función del diálogo o será todavía necesario otras reuniones más a continuación. Mira, Tufí, de manera muy franca, yo te digo, yo creo que no hay que limitar ni a un periodo de tiempo ni a un solo día, ¿no? Nosotros esperamos poder ya ir avanzando, ir coincidiendo con el sector empresarial en algunos aspectos y seguir discutiendo en otros seguramente, ¿no? Yo creo que este espacio tiene que ser amplio, tiene que ser incluso de más largo aliento, no solamente limitarnos a un solo día, sino que tenemos que tener esa amplitud, no limitarnos a un tiempo determinado, por decir un par de horas, a tratar de que en un par de horas encontrar y consensuar todos los tiempos, sino que tiene que ser un trabajo permanente, principalmente para responder a la población boliviana y resolver los problemas de la economía boliviana. Más allá de esta amplitud que usted menciona en varias oportunidades, ministro, de la predisposición de los sectores, que se ha demostrado de la predisposición también del gobierno por esta convocatoria, ¿este ha sido el punto por el que se determinó un cuarto intermedio, el tema del control de divisas? ¿O es que hay otros temas con los que todavía no hay un acuerdo? Bueno, ayer ha sido un espacio en el cual se han planteado de la visión del gobierno, el diagnóstico en el cual se ha coincidido también casi en todos los aspectos del diagnóstico que se ha tenido, que se ha presentado el día de ayer. Y se han hecho los planteamientos tanto del gobierno nacional como del sector empresarial y se ha pedido ese espacio para poder evaluar todos los puntos. Entendemos que mañana vamos a continuar ese diálogo para poder seguir abordando punto por punto y tratando de construir los consensos de los que hablábamos hace un momento. Ministro, un poco entrando a la coyuntura que tiene relación con la situación económica, hay sectores que están pidiendo ya controles en mercados porque dicen que los precios están subiendo, la harina, por ejemplo, el arroz en Santa Cruz y otros más. ¿Qué se puede decir a estos sectores, juntas vecinales, que ya quieren intervenir directamente en el control de precios en los mercados?
Bueno, nosotros del gobierno nacional estamos trabajando para poder coordinar también con los municipios y con todas las instancias para tratar de realizar estos controles. Pero también estamos enfocados, como lo señalaba nuestro ministro de Desarrollo Productivo el día de ayer y el día de hoy ha continuado explicando una medida, por ejemplo, para rebajar los aranceles a cero para la importación de trigo o harina de trigo, que eso también está vinculado a un producto que es requerido en los mercados nacionales. Entonces, desde el gobierno nacional estamos trabajando y estamos emitiendo normativas y reglamentaciones que permitan precisamente atender esas necesidades, esas preocupaciones de la población boliviana en relación a los precios y a la provisión de algunos productos, y vamos a continuar realizando ese trabajo y también evaluando permanentemente si es que es necesario sacar alguna otra normativa o reglamentación. Ministro, después del anuncio que realizó el pasado 6 de agosto el presidente Luis Arce, días después, una semana después, se vio un fenómeno interesante en redes sociales, la oferta y mencionando que el dólar está bajando. Aquí va mi pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Realmente está bajando el dólar, pero está bajando y sigue la misma escasez de la divisa en el país? Bueno, Luciana, evidentemente ahí tenemos ese problema en cuanto a la provisión de la divisa extranjera, eso ya lo hemos venido hablando también en otras oportunidades aquí también en el canal, pero lo que hemos ido viendo es, como tú señalas, es lo que se ha ido reflejando, digamos, en el mercado, es que después del 6 de agosto ha tenido una tendencia a la baja, ¿no? Nosotros entendemos que tiene algún efecto también, lo que señalábamos nosotros en algún momento, Luciana, de que era un factor especulativo, una parte de esta variación del tipo de cambio de la moneda extranjera, ¿no? Y que eso ha ido reduciéndose en alguna manera. Evidentemente no se ha vuelto a los niveles del tipo de cambio oficial, pero es un retroceso en parte del factor especulativo que se ha tenido en algún momento, ¿no? Ministro, hablando de las expectativas de crecimiento este año, el CEDLA acaba de revisar y ha planteado que la economía boliviana crecerá en 1.5%. Le pregunto si esto plantea también al gobierno una necesidad de revisar también sus expectativas de crecimiento económico. El CEDLA no es el FMI ni el Banco Mundial. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobierno en el marco de la actual coyuntura ya para terminar el año en términos de crecimiento? Bueno, Tufi, lo que nosotros vamos viendo es lo que veníamos explicando también en muchas de las entrevistas y de los espacios que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Es un escenario internacional muy complejo en el cual las expectativas de crecimiento se van reduciendo o se van mermando a través de diferentes organismos, ¿no? Y por supuesto el gobierno nacional, a través de las instancias, principalmente el Ministerio de Economía, hace ese seguimiento, hace la evaluación permanente de la economía y ahí verá el momento si es que es necesario revisar o replantear la cifra del crecimiento, ¿no? Pero lo que vemos es que en el contexto internacional se está dando ese fenómeno, ¿no? De que esté en riesgo las tasas de crecimiento a nivel mundial. Las economías principalmente avanzadas tienen tasas de crecimiento menores a las que se tenían tras la recuperación de la crisis de la pandemia. Latinoamérica también ha visto mermadas sus proyecciones de crecimiento. Entonces ese es ese escenario internacional económico complejo que habíamos descrito en algún momento en los espacios que hemos tenido oportunidad, y es en ese escenario internacional complejo donde se desarrolla la economía boliviana, y por supuesto tenemos que evaluar permanentemente y revisar también las cifras y las perspectivas de toda la economía, ¿no? Ministro, hace algunos meses también lo conversábamos, el gobierno nuevamente en una reunión con los empresarios que en ese momento fue calificada como satisfactoria, como un buen acercamiento. Se implementaron 10 medidas en el país, 10 medidas, claro, que tienen que ver con el tema económico. Estas medidas, como evaluación, ministro, ¿han tenido un efecto positivo en el país o es que no han sido las suficientes y por eso se ven obligados a nuevamente tener este acercamiento porque la economía de Bolivia así lo amerita? Y aquí mi segunda consulta, por favor, ¿cuál es la propuesta del gobierno en cuanto a transgénicos, expansión de frontera agrícola y combustible? Bueno, el tema de las 10 medidas que se han
acordado en febrero han sido, ese acuerdo ha permitido implementar varias de esas 10 medidas que se han acordado y han tenido sus resultados, pero esos resultados también hay que evaluarlos y si es necesario también hay que ajustar para mejorar la aplicación de esas medidas, Luciana, y de esa manera también responder a la actual coyuntura. Pero la coyuntura también está explicada por... La coyuntura económica nacional también está explicada, Luciana, en estos momentos, también por el bloqueo que se tiene de varios créditos y que están pendientes de aprobación en la Asamblea, está explicada también por el contexto internacional que acabamos de escribir, tan complejo y que está con un mayor riesgo, por ejemplo, de recesión económica, de que sigan cayendo las tasas de crecimiento en el mundo, y es en ese marco que venimos trabajando, ¿no? Y nosotros estamos enfocados a poder ampliar también estas medidas, ampliar estos consensos en función al escenario de diálogo que se ha planteado a través de la convocatoria del presidente Lucho, ¿no? Y es en ese camino que estamos trabajando para poder mantener ese escenario de diálogo, construir consensos, construir soluciones que den una respuesta a la actual coyuntura. Ministro, lo último de mi parte, dicen algunos actores que si hay dificultades para generar de manera inmediata mayores ingresos para el Estado a partir de créditos o exportaciones, la otra alternativa es aplicar un ajuste, es decir, reducir los costos del Estado. ¿Ha contemplado o no el gobierno en los próximos meses este ajuste que reclaman algunos actores económicos? Bueno, Tufi, lo que identificó el gobierno nacional, y eso se empezó a discutir el día de ayer también en el escenario de diálogo, que el principal problema de la economía boliviana es el sector externo, ¿no? Que está vinculado a la generación de divisas dentro de lo que es la economía. Entonces, ese es el principal problema que tenemos ahora. Por eso es que se plantea continuar fomentando, impulsando lo que es las exportaciones. Por ahí van a venir las respuestas a la actual coyuntura económica, Tufi, por impulsar las exportaciones, por impulsar también la sustitución de importaciones, que representa en los hechos demandar menos divisas para poder comprar los productos que necesita la economía boliviana. Y eso es lo que estamos trabajando. El gobierno nacional viene llevando adelante muchas acciones para industrializar, para aumentar exportaciones, para sustituir importaciones, pero claramente también a través del sector privado se pueden aumentar exportaciones y de esa manera también mejorar los ingresos de divisas para la economía boliviana. Ministro, gracias. Y voy a cerrar con esta pregunta, y tal vez no como ministro, sino como Sergio Cusicanqui, como ciudadano boliviano. ¿Usted siente que está bien la economía en su bolsillo, en la familia? ¿Siente que estamos bien? Bueno, Luciana, para hablar de la economía boliviana de manera general hay que contextualizarlo. Nosotros vemos que el contexto internacional es muy complejo. Y dentro de esa complejidad, de ese escenario desafiante, la economía boliviana ha estado respondiendo. Pero eso no quiere decir que no se hayan generado problemas, y claramente uno de los principales problemas ha sido el tema de la provisión de divisas en la actualidad, y es que eso ha generado cierto nerviosismo en las familias bolivianas. Y nosotros como gobierno nacional estamos enfocados en poder trabajar y resolver, por eso también hemos abierto estos espacios de diálogo. Pero también estamos trabajando para poder amortiguar algunos efectos que escapan también al control de la economía boliviana. Elevación de precios, ministro, que sí. Claro, a eso me iba. Veíamos pues ahí en varias ocasiones, por ejemplo, la elevación de precios de los alimentos, de las verduras, de las hortalizas, que en muchos de los casos también, Luciana, han estado vinculados a lo que es los fenómenos climatológicos en muchos de los casos. Y eso es lo que más afecta a las familias bolivianas. Y el gobierno nacional está trabajando, ha venido trabajando ya hace varias semanas, incluso meses, para tratar de resolver esos problemas a través de ferias, para que puedan llegar los productos de manera directa a las familias, combatir el contrabando a la inversa, que en algunos casos, mejor dicho, estaba provocando que salgan los productos que necesitan las familias bolivianas hacia otros países. La salida de combustible es otro de los temas. Es otro de los problemas que tenemos. Muchos puntos todavía tenemos por hablar. Es muy amplio, Luciana. Y de seguro luego de la reunión que mañana se vaya a desarrollar, vamos a estar nuevamente con actores políticos del sector privado y la autoridad del gobierno que nos acompaña. Muchísimas gracias, ministro, siempre por su predisposición. Un placer, como siempre, estar en el canal, en el programa, y una vez más saludar a toda la audiencia. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Un placer.
Distribución de combustibles en el país. Hoy la ANH ha dado algunas nuevas determinaciones. John Guzmán está en un centro de abastecimiento para darnos el detalle. Adelante, buenas noches. Así es, ¿cómo estás, Luciana? Nos encontramos en la ciudad del Alto. Y bueno, a pesar del frío, precisamente lo que está haciendo la ANH es realizar controles en diferentes surtidores, pero específicamente en 4, donde ya se han habilitado como surtidores estratégicos para la venta de diésel durante toda la noche. No va a faltar combustible, por ejemplo, en estos 4 surtidores, 3 en la ciudad del Alto y 1 en la ciudad de La Paz. El director de la ANH está con nosotros. Son surtidores estratégicos, director. Nos permite, buenas noches al país, nos permite identificar que son lugares estratégicos para que los vehículos de alto tonelaje interdepartamentales puedan recargar y no pernocten como están realizando en estaciones de servicio. Hemos visto sobredemanda en las estaciones de servicio que hace que las estaciones vacíen rápidamente su combustible. Estas 4 estaciones en La Paz como departamento va a permitir de que descongestionemos lo que está pasando el día de hoy y vayamos regularizando. Esperemos que mañana pasado ya no existan las filas en las estaciones de servicio. Demanda sobre demanda, director, y hay que hacer controles también. Sí, lo que se ha visto también, ha habido un incremento fuerte en el tema de gasolina. Durante estas 2 primeras semanas tenemos una sobredemanda de 8 millones de litros, la cual también estamos teniendo un control más estricto. Hemos desplegado más de 200 funcionarios en el eje troncal, lo cual nos permite ahora tener un control más efectivo. Hemos identificado vehículos de repetitividad que ya estamos haciendo la investigación. Vamos a pasar a la policía para identificarlos y presentarlos ante lo que es el orden público. Obviamente no se puede pensar más que esto está siendo desviado al contrabando. Son personas que utilizan para el tema de acopio y para actividades ilícitas. A nosotros nos corresponde garantizar el abastecimiento, como lo estamos haciendo con responsabilidad, y descongestionar las filas que se tienen en las estaciones de servicio ahora con nuevas medidas de control que tenemos desde la institución. Director, hace un momento, en el noticiero, veíamos que hasta los conductores mienten, porque decían, nos están limitando, hay racionamiento, no podemos cargar más de 1000 bolivianos, y nosotros comprobamos que esto es mentira, porque acá se está vendiendo, en definitiva, hasta que carguen full sus tanques. Usted ha escuchado, él manifestaba de que solo se le estaba limitando 1000 litros, y cuando lo encaramos, él vio que se le ha cargado el combustible que necesita y lo que no se está restringiendo a ningún vehículo, porque ellos viajan interdepartamentalmente, salen fuera del país y necesitan el combustible conforme el cubicaje que requieren. Esa es la especulación que se pretende evitar. Esa es la especulación que se está generando a raíz de esos malos comentarios que se generan de personas irresponsables que lo que generan es sobre en la población, una sobredemanda que no permite que nosotros podamos bajar algunas filas que se tienen en las estaciones de servicio. Ahora, en La Paz están seguramente ya un poco tranquilos. ¿Qué dirán también las demás ciudades? ¿Qué les dice al país? Cochabamba también está con 4 estaciones de servicio durante la noche, Santa Cruz de igual manera. Esto permite ahora de que las personas vayan a las estaciones de servicio en la noche, donde no hay combustible, si en alguna estación de servicio no tenemos, vayan a estas 4 estaciones de servicio, todas esas están en la página de la ANH, pueden revisar la información y poder cargar con total normalidad el combustible. ¿Las otras ciudades también paulatinamente se van a habilitar? Oruro, Potosí también estamos habilitando para que esto vaya normalizándose. Hemos tenido una inclemencia, un tema climatológico muy fuerte hace 2 semanas que ha generado esa susceptibilidad en la población. Hoy ya hemos vuelto a la normalidad. Desde el 3 de agosto hemos distribuido ya con total normalidad, pero tiene que ir bajando las filas. Perfecto, muchas gracias al director de la ANH. Ustedes lo acaban de escuchar. 4 estaciones de servicio, 3 en la ciudad del Alto, 1 ciudad de La Paz, además también del eje troncal y otras ciudades del país que van a reforzar la venta de diésel y gasolina durante las noches. Y diferentes controles que se van a desarrollar. Gracias, John Guzmán. Esta es la situación en una estación de servicio donde se vende de manera normal diésel en el Alto. Abre los ojos, abre los ojos. Vamos a hablar de una temática que es muy delicada, que quizás muchas personas prefieren callar a pesar de haber vivido aquello, a pesar de haber visto que sus niños, especialmente niños, ya se van a dar cuenta porque hablo de niños, han sido víctimas de incesto. Incesto, para quienes no lo sepan o no lo entiendan todavía, son esas relaciones carnales, sexuales que hay entre familia, padres con hijos, abuelas con nietos, tíos con sobrinos, es desde donde hay consanguinidad. ¿No es cierto? Eso es lo que es el incesto. Y en nuestro país vamos a hablar esta noche con Jimena Tito, experta en protección infantil de Save the Children, a quien le doy la más cordial bienvenida, lo mismo a Marcela Los Santos, que es coordinadora de la investigación de la que vamos a hablar a las 2. Muchísimas gracias. Es un tema muy delicado, muy delicado, muy grave para hablar, pero tenemos que hacerlo, porque evidentemente tenemos que identificar, para empezar, si son niños o si son adolescentes, por ejemplo, los que son
víctimas de esta problemática? Jimena, por favor, si me puedes contestar a esto. ¿Quiénes son las mayores víctimas o la población más vulnerable a este problema? Muy buenas noches a todas y a todos los que están viendo el programa. Muchísimos saludos también para ti. Bueno, respondiendo de una forma clara en realidad a tu pregunta, comentarte que la investigación que hemos trabajado con el Instituto de Ciencias y Comportamiento y Save the Children ha demostrado mediante justamente el abordaje a víctimas y sobrevivientes de incesto o de violación por incesto, que el primer contacto que tuvieron fue en la primera infancia. Estamos hablando de niños entre 0 y 5 años de edad. En realidad, de las 27 víctimas entrevistadas, 26 mencionaron que esto sucedió en su primera infancia en el entorno familiar. Bien, y justamente sobre estos datos es que nosotros vamos a mostrarle lo siguiente, por favor, para hacerle la consulta. Vamos a ver en pantalla, por favor, estos datos. Vamos a repasar, a ver, la definición de incesto. Bien, el incesto es un tipo de violencia sexual donde uno o varios miembros de la familia ejercen comportamientos sexuales abusivos hacia niñas, niños o adolescentes pertenecientes a la misma familia, actividad recurrente y progresiva, y la revelación puede tomar años. Vemos el siguiente, por favor. El 42% de todos los casos de violencia sexual suceden en los hogares. Irónico, ¿verdad? Donde más deberían estar seguros nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Conocimientos, más del 75% identifica al padrastro y o a los amigos de la familia como posibles agresores sexuales. El 85.6% reconoce que la violencia de pareja dentro del hogar es un factor de riesgo para este tipo de situaciones, para la violencia. El 55.9% considera que, en general, la violencia deja marcas físicas. Tenemos un cuadro más, por favor, lo vamos a compartir con ustedes. Bien, a ver, es la edad de incesto. A ver, según estos estudios, la primera infancia, la niñez de edad escolar, la adolescencia y la adultez. En este número 14, en la primera barra que usted ve en su pantalla, la edad de incesto es en adolescencia. O sea, con mayor frecuencia en la adolescencia. Y vean ustedes qué irónica esta siguiente frase. ¿A qué edad se revela? ¿A qué edad se cuenta lo sucedido? También en esta incidencia afecta mucho esta cifra, en la adultez. La edad de revelación es la adultez, es decir, pasaron muchos años, pasó tiempo y recién las personas se animan a revelar lo sucedido, a contar, a relatar lo sucedido. Qué difícil, porque ese silencio de años, y aquí va mi consulta, debe marcar muchísimo el alma y la personalidad de quien ha sido víctima. Bueno, sí, en realidad el estudio lo que intentaba probar en realidad también era cómo estas personas habían sobrevivido y habían construido sus historias de vida más allá del hecho traumático que habían atravesado. Por eso llamamos a las personas que han atravesado este tipo de sucesos sobrevivientes, porque entendemos que es un evento que define de alguna manera, pero no toda la vida de estas personas. Y creo que ese es un mensaje súper importante para quienes estén escuchando en este momento el programa, porque en realidad con la incidencia que tenemos y la prevalencia de datos en violencia sexual en las familias, es muy frecuente encontrarnos en nuestro entorno con personas que la han sufrido. Y pensar que son capaces de salir adelante, creo que es el mensaje más importante que tenemos que dar en este momento. Permiten, por favor, también queremos conversar con Jimena y quisiéramos conocer un poco más acerca de las consecuencias, Jimena, las consecuencias psicológicas que vienen para estas víctimas de incesto, que lamentablemente cuando son adultos es que realmente se animan a hacer esta denuncia, o tal vez si lo hacen cuando son pequeños, lamentablemente no son escuchados. Esa es mi segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las familias no apoyan a estas víctimas? Bueno, este es un tema justamente álgido que toca también la investigación que habíamos realizado y en realidad el silencio se convierte
en cómplice no solamente de los agresores, sino también de la familia de las sobrevivientes de incesto. Las familias, por una serie de factores que nosotros hemos trabajado en la investigación, deciden también callar. Y uno de esos factores es el miedo, el otro es la culpa y el otro es la vergüenza. Las familias en realidad se apropian de este miedo, de esta culpa, de esta vergüenza, como un reflejo, como un espejo en realidad que sienten en un determinado momento las sobrevivientes y las víctimas, y pues es ahí que esto se queda instaurado en la familia y es muy difícil de romper. Muchas veces es más importante el qué dirán, qué va a pasar, que el poder romper y decir, y mucho menos denunciar, ¿no? Entonces, son muchísimos factores que están ahí en juego para que estas víctimas, una vez que cuentan a sus familiares o alguna persona del entorno de la familia, pues sean escuchadas, pero solamente eso, ¿no? En realidad sus voces nuevamente son acalladas con el silencio. Marcela, buenas noches. Voy al tema normativo, Marcela. ¿Qué establece la legislación boliviana en términos de acción punitiva para penalizar precisamente el incesto? En este momento no existe una tipificación de incesto como tal en el marco normativo. Lo que existe es una agravante que debe ser identificada por los jueces del menor en el momento en que se presenta el delito o la acusación. Y justamente esta era una de nuestras misiones en esta investigación, ¿no? El poder impulsar el debate para que se incluya la tipificación de incesto dentro y que tenga una pena específica que reconozca que se trata de una agresión por parte de una persona familiar o de una persona cercana del núcleo familiar del niño o la niña o adolescente. Esto también muy importante porque cuando la víctima es, o cuando el agresor es más bien cercano a la víctima, pasan muchos años y pasan muchos procesos antes de que las personas se animen a hacer una denuncia. Esto nos lleva a pensar en la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales, por ejemplo, que es otro de los temas importantísimos que hay que abordar, porque las víctimas simplemente no pueden hablar cuando deben, sino cuando pueden, cuando tienen los mecanismos psicológicos, cuando se sienten suficientemente fuertes, cuando condiciones familiares se presentan y por lo tanto pueden pasar muchísimos años. Entonces, estos dos temas para nosotros han sido muy importantes dentro de la investigación. La tipificación de la ley específica del delito de incesto en la ley y la puesta en marcha nuevamente de la discusión sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales que reconoce la dificultad de las víctimas y de las sobrevivientes de denunciar en un periodo corto de tiempo. Jimena, hay dos puntos que a mí me preocupan de sobremanera. El primero tiene que ver con el entorno social, aterrizando netamente con lo que pasa cultural o socialmente en Bolivia. El consumo de bebidas alcohólicas, que en muchas oportunidades es el factor que desencadena este tipo de violencia física, violencia sexual. El padre, el padrastro, el familiar llega en estado de ebriedad al cuarto, a la vivienda y abusa sexualmente a la o a el menor. Y por otro lado, el silencio que se hace un silencio de cómplice del entorno familiar, muchas veces hasta las mismas madres, que callan lo sucedido, que saben lo que está pasando y muchas veces callan. Sí, así es. Efectivamente, el alcohol muchas veces puede ser un factor de riesgo para en realidad cualquier niño, niña o adolescente, incluso para las mujeres. Sin embargo, es un factor inmediato. No está asociado a una causa estructural o de raíz. La violencia en realidad tiene causas estructurales y de raíz que son muchas veces y en realidad son mucho más profundas que el consumo solamente de bebidas alcohólicas. Si bien este es un factor, pues no es el más determinante. Hay múltiples factores que inciden en que los niños, niñas y adolescentes sean abusados, ¿no? Uno es el tema, por ejemplo, de que las personas
cercanas a su entorno conocen muy bien la rutina de estos niños, saben a qué hora están solos, saben cómo abordar, dónde abordar, etcétera. Entonces, hay causas que son mucho más profundas. Otro tema, por ejemplo, que también que juega como una causa en realidad estructural, son las representaciones sociales, las representaciones colectivas que manejamos las personas en una cultura determinada, con relación a la violencia y específicamente a la violencia sexual. Por ejemplo, que estas son cosas que pasan al interior de las familias y pues se tienen que callar. O temas que tienen que ver con esto, ¿no? O que directamente es un tema que atañe a una familia en específico y pues los demás no tienen por qué decir absolutamente nada al respecto, ¿no? Me refiero a la comunidad en general. Entonces sí existen otras causas y otros factores también que están muchísimo más cerca y por eso los niños sufren violencia sexual, porque no necesariamente estamos hablando de personas alcoholizadas o de entornos en los que los han dejado en fiestas, etcétera, que sí son factores, pero no son los predominantes o los que inciden directamente en esto. A ver, Marcela, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a que pueda defenderse o por lo menos saber que no está bien? No es cierto, en la primera infancia me parece un poco complicado porque es de 0 a 5 años, decirle, mi amor, nadie te puede tocar, nadie puede hacerte esto, pero yo creo que es mucho más fácil enseñar a un niño de 5 hasta los 12, 13 años a que tenga cuidado, incluso a que pueda defenderse, porque de 0 a 5 años es bastante difícil. ¿Cómo abordamos con ellos el tema? Mira, Miriam, me estás tocando un tema súper crítico, porque en realidad lo que nos han demostrado las experiencias de las sobrevivientes con las que hemos trabajado es que estos mensajes de autoprotección juegan en contra, porque ellos piensan que podrían haber hecho algo para protegerse o para aminorar la situación, cuando en realidad cuando uno es niño y está frente a un adulto con el que tiene un vínculo, es muy difícil. Hay que atender las causas en el lugar y con los responsables que son las personas que hacen o que cometen esta agresión. ¿Y qué quiero decir con esto? La primera cosa es que evidentemente los niños necesitan información que puedan manejar, pero necesitan información clara respecto al respeto y al límite de sus cuerpos, pero no solamente para protegerlos de las agresiones sexuales, sino en general para establecer sus relaciones sociales en general con cualquier persona que pueda del entorno del niño. Pero al mismo tiempo es muy importante que padres y madres hablen de este tema con su entorno, no con el niño solamente, sino con su entorno, porque estamos hablando de que los agresores son tíos, son primos, son abuelos y son hermanos. Entonces, aquí tenemos que pensar no en trabajar en estrategias de autoprotección, sino sobre todo en abrir la discusión en el entorno familiar e incluir a todos los miembros que están alrededor y que sepan que ese niño está protegido, que los padres y las madres están atentos a las señales y que sean claros y contundentes en ese mensaje. Muy poco podemos hacer al enseñarles solo a los niños a autoprotegerse, porque en el momento en que están frente a su agresor no lo van a poder hacer. Y eso hace que les genere culpa psicológicamente, porque tienen la sensación de que deberían haber hecho algo para que no les suceda el abuso. Entonces, más bien el mensaje es el otro. A los niños hay que ser claros, pero sobre todo con el entorno familiar, y posicionarse como padres y madres protectores, atentos a las señales que los niños pueden dar en cualquier cambio de comportamiento, cualquier cambio importante de comportamiento. Muy bien, queremos agradecer por favor a Jimena Tito, experta en protección infantil en Save the Children, y también a Marcela Los Santos, coordinadora de la investigación. Gracias a ambas por esos detalles, por esos datos que son tan importantes, y recalcar nuevamente la importancia de la información, de la comunicación, sobre todo de la unión, porque es un tema, una problemática que tenemos que trabajarla de manera conjunta. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches. El
precio de los pasajes de los micros. Ese es el nuevo motivo de una nueva pulseta en Santa Cruz particularmente. El transporte urbano ha anunciado un posible incremento del pasaje de micros que podría llegar a 3.70, al menos en un ampliado definieron que un estudio de costos determina que la tarifa del precio, en realidad el precio del transporte público en Santa Cruz debe ser de 3 bolivianos con 70 centavos. Actualmente se paga 2 bolivianos. Esto ya ha generado una serie de reacciones. Por ejemplo, la Federación de Juntas Vecinales rechaza este posible incremento del precio del transporte público. También la Federación Universitaria Local. El propio alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, ha dicho que de momento no hay esa posibilidad, la rechaza. Así que se ha generado nuevamente este ambiente de tensión y un ultimátum o una declaración de los dirigentes del transporte urbano de que hay 30 días para que se consolide una nueva tarifa en Santa Cruz. Segundo Ricalde está con nosotros. Buenas noches, Segundo. Bueno, inicialmente ya hay rechazo de sectores como los gremiales inclusive, y la Federación de Universitarios y otros aquí en Santa Cruz, la posibilidad de que ustedes aumenten el precio de la tarifa, el precio en realidad del transporte urbano. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? ¿Van a insistir con la tarifa de 3.70 bolivianos? Buenas noches, amigo Rubí. Todo lo que dijo está bien, solo que no le damos el plazo al alcalde. Le hemos pedido una audiencia a él, muy respetuosamente, el día de hoy, y el 30 de agosto, a un plazo de hasta el 30 de agosto, para que no se siga. Creo que somos un sector del transporte también que tiene necesidades como el otro sector, y creo que los rechazos es normal. Nadie puede estar alegre de un incremento o de una nivelación que nosotros estamos pidiendo como transporte organizado, transporte urbano. Sí. Segundo, el precio tope que ustedes han planteado es 3.70 bolivianos. Actualmente la tarifa es de 2 bolivianos. Implica un 80% probablemente de incremento. ¿Eso es negociable? ¿Se puede llegar a un incremento menor? ¿Cuál es la posición definitiva? El hecho de que nosotros presentemos un estudio de costos, estudio de campo, que se hizo mediante la consultora Ríos, no es imposición, tampoco es para que ellos vean de que nosotros tenemos un cuadro demostrativo de que el transporte tiene sus costos. Y eso es para demostrar al Consejo Municipal, no es hacer un estudio unilateral como ellos dicen también, sino que ellos van a ver que la empresa Ríos va a demostrar en sus cuadros de que en realidad tal vez es más todavía lo que se pide, pero lo que acaba de decir también es verdad, ¿no? De que al final de cuentas uno tiene que estar bien con su pueblo y se puede llegar a tal vez a un punto negociable, como usted dice. En ese sentido, Segundo, ¿cuál podría ser ese punto negociable? ¿Hablamos de un 2.50 centavos o cuánto aproximadamente es lo que han calculado? 3 bolivianos, Rubí. 3 bolivianos. Ahora, Segundo, sí. En la jornada de hoy el alcalde dijo no hay nada todavía y vamos a escuchar a gremialistas que también han pedido una reunión. Por lo menos hasta ahora hay una posición del alcalde previa de no ceder a un incremento de los precios del transporte. ¿Qué piensa? Mire, la verdad es que con los gremialistas no tenemos nada que ver, hasta nuestra familia puede ser gremialista y eso tal vez creo que es mentira porque o transportista o gremialista es igual, ¿no? O el marido es transportista y la esposa es gremialista, es lo mismo. Esa parte no creo yo que haya rechazo de los gremialistas, porque a final de cuentas también ellos han hecho subir sus productos en los mercados, ¿no? Entonces aquí, ese por ejemplo es incontrolable en el mercado y eso debería de preocupar al alcalde, los concejales, porque es un alimento diario. El transporte público también consume eso. Vivimos también, tenemos familia
Y ese incremento también nosotros tenemos que sufrir como cualquiera de ustedes. Sí. Ahora, segundo, permítame para ir cerrando este contacto. Algunos sectores dicen, caramba, vuelven a plantear un incremento de precios, pero no mejoran el servicio. Si hay algún incremento de precios, por lo menos deberían apuntar a mejorar el servicio del transporte urbano. ¿Qué piensa usted en relación a esa inquietud? Ya, lo vamos a demostrar ese mejoramiento como ellos piden. Estos días vamos a sacar todos los micros nuevos, vamos a llevar a la plaza o vamos a dar una vuelta al segundo y al primer anillo para demostrarles de que no es así como ellos dicen. Tal vez de ese compromiso de hace 12 años, porque el incremento que estamos pidiendo o la nivelación del pasaje, estamos pidiendo después de 12 años. Y creo yo de que es la necesidad del transporte también, como le digo, y vamos a demostrar, vamos a salir en caravana, todos los micros nuevos de toda la ciudad, y vamos a ver cuántos hay de micros nuevos para que la población diga, no diga lo que es, sino diga la verdad de lo que se va a demostrar. Bueno, segundo, le agradecemos mucho este contacto en el que usted ha expuesto las razones del sector del transporte para plantear un incremento de los pasajes. Hasta una próxima. Muchas gracias, Tufí. Buenas noches. Gracias. Segundo Ricalde, dirigente del transporte urbano de Santa Cruz. Enseguida volvemos ¿con qué? Con la fiesta de Urcupiña. Hace 2 días, martes concretamente a las 18:30, desapareció de la puerta de su casa un pequeñito de 1 año y 6 meses, esto en Teoponte. Estamos con nuestra compañera Lizeth Kisbert, que está con bomberos justamente para saber cómo han ido las tareas de búsqueda de este pequeño. Lizeth, buenas noches. Ya han pasado 2 días y un poco más desde la desaparición del pequeño Luan en Mayaya. Sin embargo, la policía, los bomberos también han estado realizando toda la búsqueda correspondiente ayer y también hoy. Coronel, buenas noches. ¿Qué novedades se tiene en torno a este caso? Muy buenas noches. La unidad de bomberos Antofagasta ha enviado 4 servidores públicos policiales a la localidad de Mayaya. La Brigada Especial de Rescate y Salvamento está haciendo el trabajo de rastreaje y búsqueda. El día de hoy han hecho un recorrido en el río, una navegación en canoa, aproximadamente 50 kilómetros, 25 de ida y 25 de retorno, revisando lo que son playones y los bordes del río. No tenemos ningún dato sobre la ubicación del menor de edad. Posteriormente retornaron y juntamente con la unidad de canes, la unidad especializada, 2 duplas caninas especiales, fueron destacadas también al lugar y realizaron también la búsqueda y rastrillaje en el anterior punto del día de ayer, donde descendieron igual 30 metros hacia el río desde la plataforma de la comunidad de Mayaya, no pudiendo obtener ninguna información o dato que nos haga dar con el paradero del menor de edad desaparecido. Continuamos con las labores de búsqueda y rastrillaje en el lugar. Mañana nuevamente se va a trabajar en ese sentido, descartando la información que es proporcionada por los padres de familia y también los comunarios del lugar de Mayaya. Coronel, ¿qué hipótesis se tiene en torno a esta desaparición de este pequeñito? Bueno, la parte investigativa me imagino que un momento va a generar otra hipótesis. Mientras tanto, se está descartando toda la información que es proporcionada por los padres de familia y los comunarios en el lugar. Una vez que se llegue a descartar toda esta información, me imagino que la investigación tomará otro curso. Mientras tanto, se va a continuar con la búsqueda. Mientras tanto, continuamos con la búsqueda en el lugar. Mañana también se va a continuar justamente con el trabajo integral y corporativo que tiene la Policía Boliviana, con las directrices del Comando Departamental, la Unidad de Bomberos, la Unidad de Canes y la Policía Rural Fronteriza continúan con el trabajo de búsqueda y rastrillaje para ubicar al menor desaparecido. Bueno, la búsqueda va a continuar. Aquí el coronel nos acaba de informar. Estamos todavía tras los rastros del pequeñito Luan de 1 año y 6 meses. Gracias, Lizeth. Y evidentemente nosotros vamos a seguir apoyando en esta búsqueda. Momento de irnos. Tufí, Luciana, Denise. Tufí. Nos vamos. Mañana es viernes y será bonito. Ojalá salga humo blanco de la cumbre con los empresarios y el gobierno. Que sean buenas decisiones, ¿no? Seguro que sí, esperemos. Ojalá. Esperemos que este cuarto intermedio haya servido para que haya un análisis positivo y mañana acuerdos. Buenas noches. Predisposición por sobre todo. Nos vemos mañana. Que descansen.